¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy el tema que les propongo conversar ya está un poco fuera de la campaña electoral, de la alegría que hemos tenido con el nombramiento de Rodrigo como presidente, de la constitución del gabinete, de la elección del directorio y pensaba que dentro de los temas que son significativos es conocer algunos temas constitucionales que podrían, y lo digo a manera de hipótesis, muy importantes en este periodo de 4 años que le corresponde gobernar al Partido Socialdemocrático. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque el presidente de la República está investido de algunos poderes constitucionales que le permiten contraponerse a la tarea de aprobación de proyectos de ley por parte de la Asamblea Legislativa. Y como se constituyó un bloque de 41 diputados, ¿verdad? Ya eso también lo vimos, donde está Liberación Nacional, Nueva República, Liberal Independiente, 41 votos en total. Y ese bloque tiene una agenda y esa agenda se convertirá en muchos proyectos. Algunos podrían alcanzar el rango de proyectos de ley si el presidente los ratifica. En realidad eso es lo que el tema medular, por eso vamos a hablar de lo que llamamos el veto presidencial. Y justamente en estos días, para hoy está anunciado el veto presidencial que Carlos Alvarado impondrá a la ley que algunos periodistas llamaron la ley Mordaza, que les significaba tener, digamos, no poder informar sobre algunos casos de corrupción y sobre algunos temas de narcotráfico. Entonces hay un proyecto de ley que fue pasado muy prontamente por la Asamblea Legislativa en estos últimos días que se ha corrido. Se han seguido aprobando proyectos y la administración Alvarado ha estado activa estos últimos días. A veces no tenemos todos la información, pero sí nos interesa saber que el presidente puede ejercer lo que se llama el veto presidencial. Entonces, no todos los proyectos de ley que aprueba la Asamblea Legislativa se convertirán en leyes. Para ello, estos proyectos de ley requieren del visto bueno del presidente de la República. Pero, ¿qué pasa si este no da el aval? Es decir, ¿qué pasa si el presidente no estampa su firma? Entonces eso es lo que se denomina veto presidencial. El veto con V es una palabra de origen español, muy española, que proviene del latín y que significa vedo, es decir, vedar, que para nosotros tiene el sentido de prohibir, es decir, es una prohibición que establece el presidente. Sin embargo, no es una
prohibición en grado absoluto. Ya luego lo veremos más detenidamente. En la Constitución de 1949 se hace referencia a la potestad del Poder Ejecutivo para rechazar la sanción de un proyecto de ley aprobado por los diputados. Dicha potestad la establece el artículo 125 de la Constitución Política, el cual dice lo siguiente. Artículo 125. Si el Poder Ejecutivo no aprobara el proyecto de ley votado por la Asamblea Legislativa, lo vetará, es decir, lo devolverá con las objeciones a la Asamblea. No procede el veto cuando el proyecto que aprueba el presupuesto ordinario de la República. Es la única excepción que está exenta del veto presidencial, la aprobación del proyecto de presupuesto de la República. Y ese tema, digamos, es muy importante, porque podría ser que en lo que viene de esta nueva administración, por la introducción que les hacía, por ese bloque de 41 diputados que tienen una agenda, que tienen una lista de temas, pudiese aprobarse proyectos que el presidente tendrá que vetar. ¿Cuánto tiene el Poder Ejecutivo para vetar un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa? El plazo se establece en el artículo 126 de nuestra Constitución, que establece lo siguiente. Dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo, lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas. En este último caso, le propondrá devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo, no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo. Es decir, hay una formalidad constitucional que tiene que ver con lo que se llama el tiempo jurídico, que tiene que ver con el procedimiento, que significa en preparar unas sanciones. Justamente a eso volvemos con el proyecto de ley Mordaza. El presidente está trabajando con un grupo de gente, Carlos Alvarado en este caso, está trabajando con un grupo de gente para presentar las objeciones, lo cual significa que no es un veto absoluto, sino que es un veto relativo a algunas partes que se consideran inconvenientes para la vida democrática del país. De manera que les dejo esbozado en grandes líneas un tema que será de fundamental importancia en la actualidad, que no lo hemos visto tan frecuentemente en otras administraciones, pero que por la minoría de diputados con que cuenta el Partido Social Democrático y ante, digamos, la postura inicial de 41 diputados, digamos, que se constituyen en un bloque legislativo, que hacen mayoría para aprobar o por lo menos discutir y elevar hasta el Poder Ejecutivo propuestas de ley, posiblemente, es una hipótesis, lo he dicho, que estaría presentándose en algunos casos proyectos que el presidente no había considerado dentro de su agenda, no lo había considerado
como un tema relevante para resolver los problemas más apremiantes del país y por lo tanto podría vetarlos en absoluto o podría vetarlos sugiriendo algunas reformas para, llamémoslo así, mejorar el proyecto de ley. De manera tal que esa es un tema, digamos, que a mi manera de pensar es fundamental. El otro tema que veremos en otro programa con más tranquilidad tiene que ver con el poder que tiene el presidente y ahora sí ya es totalmente una potestad presidencial, la del decreto presidencial. Y lo veremos con más tiempo. Por ahora nos centraremos en el veto porque justamente hoy en la tarde veremos las reacciones y de todas formas, digamos, al ser el veto relativo y al estarse redactando reformas, el proyecto de ley llegará a esta Asamblea Legislativa, a la nueva Asamblea Legislativa, y tendrá que ser discutido y de nuevo votado en Asamblea Legislativa y de nuevo enviado al presidente de la República. Entonces hay que conocer, digamos, todos estos mecanismos propios, digamos, de la constitución de estos dos poderes, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder legislativo, que es la Asamblea Legislativa. En apariencia, digamos, uno diría que el hecho de que en el directorio legislativo figure hoy una diputada del partido de Rodrigo Chávez, el partido socialdemocrático, bajó un poco la presión, digamos, bajó la presión, fue una conversación, como yo les había dicho, y no lo fallé. Muchas de estas reuniones que hicieron estos 41 diputados fueron al margen, digamos, del edificio de la Asamblea Legislativa. No fue en el edificio de la Asamblea Legislativa, sino que fue desde sus casas a través, efectivamente, de Zoom, ¿verdad? Es decir, un poco casi como nos reunimos nosotros para conversar, plantear temas, discutir. Yo leo las propuestas de ustedes y sigo al tanto. Entonces nos vamos retroalimentando, vamos mejorando nuestra percepción y nuestro conocimiento del mundo de la política costarricense. Y creo que es algo que ha sido muy provechoso para mí porque, digamos, como historiador, me obliga a revisar algunas partes, digamos, que son puramente del área, digamos, del conocimiento del derecho. Pero como en el pasado también fui profesor de estudios sociales, tuve que enseñar educación ciudadana y en la parte de educación ciudadana la Constitución, recuerdo, fue uno de los temas con los que empecé en cuarto y quinto año. Bueno, entonces quería plantearles, espero que les parezca, digamos, interesante. Evidentemente que hay abogados constitucionalistas que posiblemente lo podrían hacer mucho más amplio, mucho más quizás ejemplificando, eh, pero en todo caso, digamos, la revisión sí me llevó a ver que estos temas constitucionales cubren muchos países, digamos, los países democráticos generalmente siempre le dan ese poder, digamos, al presidente de la República para que no quede maniatado de leyes maniatado, digamos, por los proyectos de ley que aprueba la Asamblea Legislativa, siempre se le da un poder discrecional que lo invoca, digamos, a la razón para justificar las razones. Que tengan un buen día, mucho gusto, nos estaremos viendo
hoy en la tarde con los resultados finales del tema este del veto. Entonces estaremos preparados todos para entenderlo mejor y estamos esperando ese 8 de mayo y esos primeros decretos. Que tengan un muy buen día. Que Dios los bendiga.